Buenos días, hermanas amadas. Alimento diario. Semana 2, día viernes. Serie: la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. La epístola de Juan y de Pedro. La palabra profética: una antorcha que alumbra en las tinieblas. Autor: Pedro Dom. Señor Jesús. Lectura bíblica: 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Señor Jesús. Leer con oración. Y perseverando, unánime, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, del versículo 46 al 47. Sí, hermanas, perseverando, sí debemos perseverar, unánime, cada día en el templo, sí, hermanas, y partiendo el pan. Y en las casas también comían juntas con alegría, debemos comer juntas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, oh Señor Jesús, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, hermanas, y el Señor añada cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, Señor Jesús. El modelo de la iglesia primitiva. La devaloración de la palabra profética después del tiempo de Pablo colocó a la iglesia en una situación de degradación que se agravó a lo largo de 19 siglos. Dios durante ese periodo usó la reforma protestante para restaurar la justificación por la fe. Hubo una cierta liberación de los absurdos y excesos que asolaban a la iglesia. Sin embargo, poco se restauró y persistieron muchas desviaciones. En el siglo XIX, el Señor levantó y utilizó un pequeño grupo llamado los Hermanos Unidos, quienes eliminaron la jerarquía. No habían títulos de pastores o revereros entre ellos, y se llamaban unos a otros hermanos. A pesar de ser mal vistos por otros grupos, fueron fieles a las revelaciones que recibieron. Desafortunadamente, poco después, hubo una división entre ellos. En la iglesia en Sardis aún persistieron muchos vicios. Oh Señor Jesús, el Señor necesitaba restaurar la palabra de los apóstoles, porque su poder está en su palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Una palabra sin el poder y la sabiduría de Dios no tiene efecto, porque el mero conocimiento bíblico y teológico no genera poder, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. A diferencia de los mensajes teológicos y doctrinales, la palabra de los apóstoles tenía una demostración de espíritu y de poder, para que la fe no estuviera basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, y así la obra de Dios prosperaba, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Y otra vez, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, versículo 46 y 47. Es lamentable que desde el tiempo de Pablo hayan entrado enseñanzas diferentes en la iglesia. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3.
Esto es, no enseñe diferente de lo que yo enseño. No traiga enseñanza extraña. Ni se ocupe de fábula y geología interminable que promueven discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe. Estos versículos nos muestran que la iglesia necesita tener comunión con la enseñanza de los apóstoles. La iglesia prospera, se multiplica y crece gracias a la enseñanza de los apóstoles. Alabado sea el Señor, porque el Espíritu los ha guiado a esto. Tan pronto como recibimos una palabra del Señor, su contenido es puesto en los folletos de inmersión, en los gritos de guerra, y esta palabra constituye el contenido de nuestra comunión. Así, señales, milagros, aleluya, prodigios, han comenzado a ocurrir nuevamente en nuestros días, porque el Señor tiene la libertad de actuar entre nosotros. Ore y un grito de guerra. Jesús es nuestro Señor. Amén.